Y continuamos con el capítulo 4, el tema origen de las especies. Durante miles de años, ustedes como espíritu gradualmente se fueron fascinando con la intensidad de las sensaciones posibles en estas formas físicas. Sus campos emocionales y mentales se centraron cada vez más en sus campos más bajos en vez de en el campo del espíritu. La intensidad y la riqueza de la experiencia emocional fue totalmente avasalladora, y las sensaciones que provenían de estar en adelante en una forma densa eran muy seductoras. Ustedes ya conocen la historia de aquí en adelante. El nacimiento del ego. Inicialmente intentaron que el yo ego exterior actuara como la interfaz recolectora de información desde el plano físico en nombre de sus yo, orientados por el espíritu, los cuales seguirían tomando las decisiones acerca de lo que era real y de lo que habría de hacerse en cada momento. A medida que el experimento proseguía por miles de años, el ego, orientado hacia afuera, comenzó a tener sus propias ideas acerca de la realidad y a acudir al yo espíritu, orientado hacia adentro, cada vez menos y menos. El ego externo se volvió más fuerte y su identidad comenzó a cambiar desde los estados interiores hacia los estados exteriores del ser. Como resultado de este cambio, el ego comenzó a ponerle color a lo que él percibía y a juzgarlo como bueno o malo, de acuerdo con la sensación física. Así fue como el yo orientado hacia el interior comenzó a ser alimentado con información predigerida. La sensibilidad emocional y mental del ego hacia la energía del campo del espíritu se marchitó a medida que la energía del campo físico se convertía cada vez más en el punto focal. Aquellos dos puntos simultáneos de ventaja pasaron a convertirse en puntos separados de conciencia, y el punto de ventaja de la frecuencia más baja orientado hacia la fisicalidad perdió de vista al punto espiritual. A lo largo de unos pocos miles de años siguientes, la brecha de percepción se fue ampliando hasta que el punto de ventaja más bajo empezó, bien a dudar de la existencia del punto más elevado o a proyectarlo como si estuviera fuera de sí mismo, como si fuera un ser externo. Así, ustedes fraccionaron su percepción acerca de quiénes eran y se creó el concepto de los dioses, ya que la humanidad era incapaz de relacionarse con los inmensos y multidimensionales seres que eran parte de ella misma. La única manera de reconciliarse con las voces interiores, es decir, con los impulsos del espíritu y el recuerdo de ser mucho más que un simple ser humano limitado, fue la de proyectar sus naturalezas inmensas, poderosas y plenamente amorosas sobre unos seres que ustedes, como especie, crearon para tales fines. Ustedes seguían recibiendo mensajes y sintiendo amor a partir de sus yo espirituales internos, pero lo adscribieron como si vinieran desde sus dioses externos, para finalmente hundir la cuña de la separación entre el espíritu y la personalidad. Ustedes concibieron un brillante velo, la vergüenza, la culpa,
construyeron las vibraciones de la vergüenza adentro de las mismas células de sus cuerpos y finalmente lograron un sentido completo de separación. El espíritu que ustedes alguna vez supieron que eran se convirtió en una memoria fantasma, fácilmente borrada por la ruda luz de sus nuevas realidades. Entonces se percibieron a ustedes mismos como si fueran una personalidad, sin saber siquiera que habían sido cercenados del espíritu, sencillamente porque se olvidaron de haber sido antes una unidad. Convirtieron en externa esa parte heroica e inmensa de sí mismos, en la deidad que crearon, y la vergüenza aseguró que ustedes se vieran a sí mismos como inmerecedores a los ojos de esta deidad fabricada. Así pues, a lo largo del tiempo, ustedes se convirtieron en algo separado, aislados, en un talego de piel, buscando afuera hacia un universo que ustedes ya no volvieron a entender, atrapados en el tiempo y en el espacio, con una sola salida, la muerte. Todo lo que tenían como ayuda para resolverlo era un conjunto de respuestas aprendidas denominadas personalidad. Por favor, recuerden que planearon todo esto desde un comienzo. Ustedes, como uno de los grupos de seres que diseñaron este experimento, habían decidido ver cuán lejos podrían llegar en separar sus percepciones de su naturaleza, del espíritu puro. Se requirió una enorme ingeniosidad para diseñar y crear los velos que habrían de separar las dimensiones, de manera tal que ustedes se encarnarían sin memoria alguna acerca de quiénes en realidad eran. Como parte de estos velos, las funciones de su espíritu colectivo tomaron una decisión que habría de afectar a cada encarnación durante los siguientes 200.000 años, y la cual alteró completamente la naturaleza, el propósito y el contenido de la vida humana en este planeta. Ustedes se inventaron el karma. A continuación el tema, el karma. El impulso básico de la fuente es descubrir más acerca de sí misma. Por eso es que todo en todas partes existe. La fuente sabe que su naturaleza es una de armonía plena en sí misma. Es decir, ella se ama a sí misma. Para explorar este amor necesita una posición ventajosa afuera de sí misma. Ella necesita ser capaz de mantenerse separada, de volverse a mirar a sí misma y de experimentar ese amor por sí misma. La máxima efectividad se logra si la parte que está observando se percibe a sí misma como separada del todo, y a pesar de ello ama el todo como si no estuviera separada. Ustedes razonaron que la mayor dicha vendría cuando una parte de ustedes mismos, que se percibía a sí misma como separada, llegara a amar al todo, a partir de su propia voluntad. Así, ustedes decidieron continuar haciendo emerger posiciones ventajosas separadas, aceptando el riesgo potencial inherente para la especie. Como grupo, intentaron un experimento sorprendente, algo
muy atrevido y ciertamente único en el universo. Decidieron borrar de las proyecciones que ahora les eran autónomas cualquier conocimiento y cualquier sentimiento de su unicidad íntima con la fuente. Ustedes decidieron tender un velo entre su conciencia y el espíritu al momento de sus nacimientos, de manera tal que los recién nacidos olvidarían sus verdaderas naturalezas. Así pues, el ustedes que está leyendo este libro voluntariamente aceptó quedar sujeto a la amnesia al nacer. Borraron toda o la gran mayoría de su memoria de la naturaleza de sus espíritus al nacer, para ver si sus yo egos serían capaces de darse cuenta de sus verdades naturalezas durante sus vidas en el plano físico. ¿O dejarían ustedes el plano físico aún en la ignorancia para verse sorprendidos al reunirse con el yo espíritu? ¿Y cómo tratarían ustedes a los demás de su misma clase? ¿Reverenciarían dichosamente al espíritu evidente en ellos y en el planeta? ¿O, por el contrario, se sentirían tan concernados de sus propias naturalezas que negarían el espíritu en los demás? De ser así, ¿los verían ustedes como una amenaza y les harían daño? Se inventaron ciertas reglas para servir de guía a estas interacciones dentro del fuego. Cualquier intercambio entre dos seres encarnados debería ser equilibrado, bien sea entre ellos o entre otros encarnados del mismo yo espíritu. Así se tratara de un acto de amabilidad o de crueldad. Este equilibrio es lo que ustedes han denominado la ley del karma. Por favor, recuerden que la fuente no les impuso este aspecto del juego y que nadie se la pasa llevando cuentas. Ustedes y sus demás co-creadores le añadieron esta pequeña variación al juego. El karma se ha ganado una reputación muy mala debido a un pequeño malentendido. La ley de que un acto de crueldad debe quedar compensado por otro no es más que una limitada interpretación del karma de la tercera dimensión, pues la crueldad podría, de una manera igualmente fácil, quedar compensada por subsiguientes actos de amabilidad o de perdón de parte de la denominada víctima. Ustedes esperaban que a través de estas pistas sus encarnaciones por fin se darían cuenta de lo que estaba sucediendo, saldrían de su amnesia y llegarían al punto de aceptación incondicional o de amor por los demás que aún sufrieran amnesia. Mis queridos, vamos a hacer otra pequeña pausa. Vuelvo de inmediato. Gracias.